Muy buenas tardes, tengan cada uno y cada una de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta Semana de la Integridad 2024 por un Perú íntegro. Este es un segundo webinar que forma parte de las actividades de la Semana de la Integridad. Y este webinar tiene como tema principal, como gran título, Valores e Integridad Pública. Cómo contribuir al bien común desde nuestras organizaciones para la construcción de una sociedad más justa y transparente. Es el título del webinar y para dar inicio a este espacio, a esta conversación que tendremos, quiero darle el pase a la doctora Ana Reategui Napurí. Ella es secretaria de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, para las palabras justamente de apertura. Adelante, doctora Ana. Muy buenas tardes con todas y todos. Gracias a los panelistas y al expositor, al doctor Ronald Cárdenas, a Mariel Herrera, a nuestro eh, moderador Francisco Merino, a Fernando Hurtado, por estar esta tarde con nosotros en un tema tan importante como es valores e integridad pública, cómo contribuir al bien común desde nuestras organizaciones y a la construcción de una sociedad más justa y transparente. Importante tema de trascendencia en nuestra sociedad y sea que nos encontremos en el ámbito público o en el ámbito privado, resulta importante también situarnos frente al interés general y contribuir, ya sea desde la misión que cumplimos desde nuestra entidad o el propósito de nuestra empresa, a la creación de valor en la sociedad, asegurando el cumplimiento de nuestros deberes, ejercer nuestros derechos y brindar o prestar servicios, así como al desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Por ello es importante este diálogo que se va a dar el día de hoy a raíz de la exposición que nos va a brindar el doctor Ronald Cárdenas Crens, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Así que desde la Secretaría de Integridad Pública venimos implementando, como todos ustedes saben, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que implica también la adopción por parte de las entidades públicas de un modelo de integridad, con una serie de estándares internacionales y nacionales, una serie de herramientas y de mecanismos para que los servidores, los funcionarios públicos puedan ejercer su función administrativa de manera ética, transparente e íntegra. Lo que buscamos es justamente el buen comportamiento, una adecuada conducta frente al accionar de aquellos malos elementos que también existen tanto en el sector público como en el sector privado. Este modelo de integridad es muy importante. En estos momentos nos encontramos evaluando alrededor de 420 entidades del Estado que pertenecen al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, que implican más o menos un universo de 700.000 funcionarios y servidores públicos que vienen siendo evaluados a través del índice de capacidad preventiva. El índice de capacidad preventiva que justamente manda este modelo de integridad. Así es que esta tarde vamos a aprender un poquito más de la importancia de los valores, cómo influyen estos en la conducta y el comportamiento de las personas
en este caso de los funcionarios, servidores y también de aquellos que están en el sector privado para lograr de esta manera una sociedad más justa y transparente. Los dejo entonces con el expositor, los panelistas y el moderador. Los invitamos también a continuar en la Semana de Integridad en todas las webinars que hemos organizado, así como el seminario, el primer seminario internacional de integridad pública que iniciará mañana y culminará el jueves, al cual todos pueden acceder, ya sea de manera presencial o virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Reategui, por estas palabras de apertura que ya nos invitan a estar muy atentos y atentas a lo que vamos a conversar en torno justamente pues a la integridad pública, el vínculo con valores, el vínculo con el interés general. Y para ello les comento que en este webinar la estructura es la siguiente. Tendremos un primer momento de una presentación, como ya anunció la doctora Reategui, a cargo del doctor Ronald Cárdenas Krenz, y a partir de esta presentación, que va a durar más o menos unos 20 minutos, a partir de esta presentación tendremos los comentarios de la doctora Mariel Herrera y del doctor Fernando Hurtado. Comentarios desde sus respectivas miradas ópticas frente a los temas y profundizando en algunos asuntos que proponga el doctor Cárdenas. Y luego de estas tres presentaciones, estas dos últimas serán más cortas, de unos 10 minutos, tendremos un momento donde iré haciéndoles algunas preguntas para ir acabando con un diálogo, ¿no? Comentarios entre quienes han presentado el día de hoy. Entonces, habiendo comentado cuál va a ser la dinámica, voy a presentar al doctor Ronald Cárdenas Krenz. Él es magíster en bioética y biojurídica, es magíster en derecho civil y comercial, él es abogado de profesión, y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Es autor de distintas publicaciones vinculadas a neurociencia aplicada al derecho, temas de inteligencia artificial y derecho. Así que desde esta experiencia es que se le ha planteado justamente el tema central del webinar. Y entonces, nada, vamos a escuchar al doctor Cárdenas que nos puede comentar y le doy el pase para que pueda empezar su presentación de 20 minutos aproximadamente. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Saludar a la doctora Nerretti y felicitar por la labor que viene cumpliendo en estos tiempos tan difíciles y en donde es tan importante luchar contra la integridad y ese otro monstruo gigantesco que es la corrupción. Pero vamos a empezar de inmediato. Voy a permitirme compartir con ustedes un PPT para poder iniciar esta conversación sobre valores, integridad pública y cómo tratar de contribuir al bien común desde nuestras organizaciones para la construcción de una sociedad más justa y transparente, que es el tema que nos convoca. Hoy en día cada vez hay menos bancas en las calles si nos ponemos a pensar. Y es que ya casi nadie se sienta. Todos andamos apurados, urgidos, absortos en lo nuestro y pareciera ser que no hay tiempo para detenernos un rato y mirar la calle, mirar las cosas, mirar a la gente. Pero a veces es necesario detenerse para pensar, para mirar dónde estamos, para mirar hacia dónde vamos, para mirar a los otros. Y esa es la importancia de eventos como este, que deben servir para detenernos un minuto, para reflexionar, para ver de repente a dónde se fueron algunos sueños que hasta hace un tiempo teníamos o que hasta hace un tiempo nos acompañaban. O acaso para pasarle la voz a algunas ideas que nos pasen por delante y pedirles tomar asiento al lado nuestro, para así poder mirar mejor el futuro o por donde vaya la esperanza. Para pensar en lo que hay que cambiar y, pues, lo que hay que preservar, por supuesto. De eso se trata la reflexión. No es algo estático, ¿no? Pensar en cómo contribuir al bien común desde nuestro trabajo, en cómo construir una sociedad más justa y transparente,
Tarea que, por supuesto, no solamente compromete a quienes trabajan en el sector público, sino también a quienes están en el sector privado. Y en esta tarea quizás lo primero sería tener un sentido de propósito, tanto en lo personal como en lo institucional, lo que implica reflexionar sobre cuáles son las metas y los objetivos que le dan sentido a nuestra vida como personas y que dan sentido a nuestro trabajo finalmente, a nuestra actividad como servidores públicos. He tenido yo la oportunidad de servir al Estado, así que pues algo conozco de las cosas desde el otro lado del escritorio y sé de los problemas que hay, de los prejuicios, de las limitaciones, entre otros problemas que se puede enfrentar cuando se trabaja en el Estado. Si, por ejemplo, uno se demora en atender algo, dicen, seguramente es que pues hay corrupción. Y si uno atiende muy rápido, pues también la gente dice lo mismo. No es fácil, por supuesto, la tarea. Pero bueno, les decía que aquí hay una idea fundamental, que es el tema de la ética. Y la ética significa pensar en el otro, que es algo tan importante en nuestros tiempos donde andamos ensimismados y preocupados solamente en nosotros, encerrados en nuestro egocentrismo, en nuestros propios mundos, olvidándonos de todo lo que hay alrededor de nosotros. Y entonces la ética, pues, tiene que ver con tener en cuenta al otro en nuestras decisiones. Esa es una definición muy sencilla de la ética, pero bastante gráfica. Como dice el filósofo español Fernando Savater, somos humanos gracias a que otros nos dan humanidad y nosotros se las devolvemos a ellos. En ese sentido, somos existencia y somos coexistencia. Y podríamos decir, tal como nos lo hiciera presente la pandemia, que no es posible vivir con los otros sin los otros. Y esto es muy importante como punto de partida. Y recordar aquí, pues aquella pandemia que vivimos y que pareciera que la hemos olvidado. Todos decíamos, el mundo va a ser diferente, ya no vamos a ser así y así, aprenderemos las lecciones, pero pareciera hoy en día que todo aquello que pasó tan terrible es algo que ha pasado casi, casi al olvido. Pero volvamos a la idea del servicio público. Y el servicio público implica, por supuesto, servir al Estado. No llegar al Estado para servirse de él, aunque sabemos que muchas personas lo hacen, lamentablemente. Tener presente también que una cosa es ser un servidor y otra muy distinta ser servil. Hay que ver también que es importante que haya una vocación de servicio, una afirmación en nuestro trabajo. No se trata, pues, de asumir responsabilidades por descarte, sino por vocación, por compromiso, por interés, por responsabilidad. Recordando que ni el servidor público está por encima del ciudadano, ni el ciudadano está por encima del servidor, evitando actitudes de soberbia que suele atrapar a todo aquel que tiene un poder. Claro que para garantizar el buen ejercicio del poder que puede tener uno en determinado cargo está la ley. Pero ella nunca será suficiente para poder controlar todo lo que puede pasar. A veces será el problema de que no hay ley, o a veces será el problema de que pues no hay quien controle la aplicación de la ley. Pueden haber una serie de situaciones en donde por más buena intención que tenga el sistema jurídico, pues éste no llega a actuar como debiera. Y entonces, en aquellos casos en donde la ley no puede llegar, aparece la ética, que desde un punto de vista práctico, pues implica ese pensar en el otro desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista personal, tiene que ver con reflexionar sobre el alcance de nuestros actos, sobre la dimensión de lo que estamos haciendo. Y es que allí, donde no llega el derecho, estará siempre la conciencia. Y en esa relación entre una y otra dimensión ética aparece un concepto que es esencial y que está en la propia denominación de este evento, la integridad, que implica ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, que significa hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Y pues vale aquí mencionar a propósito de la corrupción, que la corrupción no es solamente un problema ético o social.
está en un problema económico. Fíjese que el año 2022, según la Contraloría, el perjuicio económico que ocasionó la corrupción al país es de 24.419 millones de soles. Y la cifra seguramente ha aumentado en los últimos tiempos. Entonces, el problema es bastante complejo y tiene varias aristas y dimensiones. Pero aquí nos encontramos con una cuestión que es particularmente grave. Si bien es cierto que haya corrupción en una sociedad, es ya un problema, peor todavía es cuando esa sociedad se acostumbra a la corrupción. Y eso es algo que nos está pasando en buena parte. Y lo podemos ver en diferentes actos, como por ejemplo el padre de familia que en la noche cuando ve las noticias sobre policías corruptos se escandaliza y se queja de la corrupción policial y que al día siguiente, cuando se va a excesiva velocidad a la playa por la carretera o tiene la policía, pues le pregunta al jefe cómo se puede arreglar para evitar una papeleta. Y ahí están, junto con este señor, el congresista que le quita parte de su sueldo a su empleado, el alumno copión en la escuela, el tramposo que usa el chat GPT para que le haga la tarea, los que piratean el cable, los que roban la luz o los que roban Netflix también. Y así un largo etcétera. Y la corrupción no tiene condición social. Hasta, entre comillas, en las mejores familias ocurren estos actos de corrupción que se han normalizado. Y por supuesto que todas las personas tienen pretextos para este acto. Pero aquí, fíjese que hay un proceso bastante inquietante. Ocurren actos de corrupción, al principio nos causan indignación, nos molestamos, renegamos por ello. Pero ya después, resignación. Bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Luego viene la indiferencia y ya ni le hacemos caso. Después la tolerancia y finalmente la aprobación. Y claro que cuando ocurren estos actos, pues se usan una serie de razones que se pretenden invocar para justificar estos actos indebidos. Por ejemplo, el que se queda con la billetera de otra persona que se encontró en la calle, dice que es su suerte. El que engaña a su cónyuge dice que la culpa es de su esposa porque no me comprende. El que se queda con el vuelto de más que le dio la cajera se justifica diciendo que seguramente Dios le ha querido dar un poco de dinerillo, metiéndole al pobre Dios en la colada. O la tipa que se roba de la tienda y que le echa la culpa a la criptomanía. O el funcionario que se apropia de bienes del Estado y le echa la culpa a su bajo sueldo como una forma de compensación o una especie de ojo por ojo, diente por diente bastante triste. O el alumno que no estudió para el examen y que invoca problemas de salud mental o de ansiedad para no darla cuando en verdad no los tiene. O el que piratea un libro completo, aludiendo es que lo que pasa es que están muy caros los libros. Y así podemos encontrar una larga lista, como el que hace trampa o roba, porque todos lo hacen, o porque el fin justifica los medios, o no, es solo por esta vez. Y así las excusas aumentan. Todas estas cosas, todos estos pequeños detalles se van sumando para crear una sociedad tolerante a la corrupción. Y eso es algo, pues, que todos tenemos que tener muy presente. Decía un estudioso en una conferencia hace poco que el problema de la ética postmoderna es que tenemos una ética en donde pretende pasar a entenderse que la ética es una construcción convencional, que entonces debe estar al servicio de los intereses de los individuos, en donde cada uno elige su forma de vivir como le dé la gana. Y es así que surge una idea de una ética líquida. Esta idea de la sociedad líquida viene de Zygmunt Bauman, que es un filósofo muy importante, fallecido hace pocos años. Y entonces, en esa ética líquida, ¿por qué se habla de una sociedad líquida? Porque como que se van derritiendo las cosas. Vemos que los valores como que se van derritiendo. Antes teníamos personajes que eran referentes, se van diluyendo, se van perdiendo. Algo debe pasar en la sociedad cuando los principales referentes son cantantes de rock, futbolistas o influencers. En esta sociedad líquida todo se vuelve relativo. Lo que es moral o no depende de cada uno. Lo individual prima, por supuesto, sobre lo colectivo. Se habla de derechos, se exige derechos, pero no se habla de obligaciones. En esa sociedad hedonista también, el deseo
se ve como sinónimo de derechos. Y allí también el fin justifica los medios. Y la disciplina no interesa, sino la flexibilidad, la actitud laxa. Y más que ideales, lo que hay son intereses. Ese es el mundo que vivimos y es el mundo que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cómo podemos contribuir al bien común desde nuestras organizaciones, desde el lugar que ocupemos, sea cual sea este, para construir una sociedad más justa y transparente? Quizás podríamos mencionar aquí algunas ideas modestamente. En primer lugar, honrar nuestra condición de servidores públicos. Sentirnos orgullosos de servir al país. Sentirnos orgullosos. Decirlo con toda contundencia. Yo trabajo para el Estado. Y tener presente que a un gobierno puede que lo sostengan muchas veces las alianzas políticas, pero a un Estado lo sostiene el trabajo de sus empleados públicos. Porque finalmente hay toda una serie de altas autoridades que hoy día están y mañana no están, especialmente en el Perú. Pero hay todo un grupo, toda una masa de personal que está ahí en el Estado, que son los que permiten la sostenibilidad del mismo, la continuidad de él. Y en esto es muy importante, reitero aquí, desarrollar un sentido de pertenencia, de identificación, una autoestima institucional, sin caer, por supuesto, en la soberbia. En esto, por supuesto, también otra idea fundamental es ser íntegros, lo que significa pues que haya una unidad, lo hemos dicho ya, entre lo que decimos que somos y lo que efectivamente hacemos. Pensar en el otro, viendo en cada ciudadano a un fin y no un medio, recordando aquí al filósofo Kant. Y no dejar que la corrupción se normalice, tomando conciencia de la importancia de enseñar con el ejemplo. A inicios de este siglo se puso de moda que se creen códigos de ética y cada institución del Estado creó su código de ética. Luego se puso de moda crear los oficiales de cumplimiento, el compliance, estas cosas, que no están mal como ideas, pero que no son suficientes. Lo que necesita ahí es una cultura distinta. Y esto es algo mucho más complicado y eso es algo que no se logra solamente con la ley. Y es importante aquí que el Estado se preocupe porque no se vayan los buenos cuadros que hay en él. Muchas veces, y lo hemos visto en el Perú, no necesito dar ejemplos, situaciones de gobierno han ocasionado que muchos buenos funcionarios se vayan. Y se van por el maltrato, por la falta de autonomía, o porque cuando el funcionario deja el cargo, le pueden caer 5, 10, 20, 30, 40, 50 juicios y no hay quien lo defienda. Entonces es importante cuidar el Estado para que las personas que están en él, que son buenos funcionarios, se queden en él. Y para que los que no están y son buenos funcionarios deseen incorporarse, porque se necesitan nuevos cuadros, sin ninguna duda. El interés general y el servicio público constituyen criterios generales de todos los principios éticos que deben regir la conducta de los empleados públicos. Actuar por el interés general, no por el interés particular, no por el interés exclusivo de determinada autoridad, sino pensando en el país. En una sociedad democrática, dice Gómez Adanero, el principio de actuación conforme al interés general cumple una función de garantía respecto a la actuación de los poderes públicos, que tiene su base en el concepto de confianza. Francis Fukuyama dice que el concepto fundamental para que las sociedades funcionen es la confianza. En una pareja, lo fundamental es la confianza. En un salón de clases, lo principal es la confianza. Cuando ustedes salen de su casa y dejan a sus hijos encargados a alguien, lo fundamental es la confianza. Cuando una persona tiene un cargo público o un cargo privado, la confianza, por supuesto, es fundamental. Y entonces, continúo con la cita de Gómez Adanero, los empleados públicos deben actuar conforme a principios éticos que tengan por fin el interés general, evitando toda conducta corrupta, y así la confianza ciudadana es fuente de legitimación del servicio público. Carlos González Serrano es un filósofo español que nos invita a dejar de observar la realidad como sujetos pasivos, para tomarla en nuestras manos como agentes activos. Y ahí tenemos una tarea importante también. Entonces, más importante que seguir creando más y más normas es velar por que se cumplan y además por promover una cultura ética que enseñe con el ejemplo. Necesitamos también aquí
un criterio ético que guíe la conducta de los empleados públicos en todo nivel. Y esto es una necesidad imprescindible. La base de la legitimidad del servicio público es la confianza. Y justamente vemos eso como un problema en los últimos tiempos en nuestro país. La falta de confianza. No es fácil ganarse la confianza. Y es más bien muy fácil el perderla. Pero igual, tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, aunque el camino sea largo, aunque el camino no sea fácil. Pero para ello, repito, tenemos que dejar de ser meros observadores pasivos. No se trata de esperar que los otros hagan algo. Cada uno de nosotros, desde el propio lugar que tiene, desde su propia trinchera, puede ser un agente activo para transformar la sociedad. Dice Michael Sandel, filósofo, profesor de Derecho de Harvard, una sociedad justa requiere cultivar la virtud cívica y pensar colectivamente sobre la vida buena. Y ese es un reto que tenemos por delante. Es necesario razonar juntos sobre cómo construir una sociedad basada en el bien común. Una sociedad en donde seamos todos ciudadanos libres, que sepamos respetar nuestras diferencias, nuestras discrepancias. Claro que siempre habrán temas de discusión. Habrán muchos temas de discusión. Por ejemplo, aquí menciono solamente algunos casos a determinados niveles, ¿no? ¿Es ético que un presidente de Francia se tome vacaciones usando el avión y el yate en un amigo multimillonario? Hay muchas cosas que no están, la gran mayoría quizás, no están específicamente en una norma de un código de ética, sino que requieren una interpretación, requieren un criterio, requieren una reflexión, requieren un análisis, requieren también sentido común. Por ejemplo, en España hubo la pregunta de si era ético que una ministra de Justicia use vestidos regalados por Christian Dior avaluados en $15,000. Esta era una ministra que de pronto empezó a recibir vestidos de Christian Dior y por supuesto ella, pues coqueta, dijo, yo pues los uso. Y cuando le dijeron, ¿por qué usa usted esos vestidos si usted es funcionaria pública? Ella dijo, pero en mi despacho no hay nada de Christian Dior. ¿Basta eso para que pueda usar ese tipo de vestidos? Claro que una cosa es que sea Christian Dior quien regale vestidos a un alto funcionario y otra cosa es que los regale a otro tipo de personas, que pero igual, el asunto en el fondo termina siendo lo mismo. En Estados Unidos, el señor Gary Hart pudo ser presidente, estaba todo listo para que sea presidente, hasta que se descubrió una infidelidad. Y por una infidelidad, este hombre no llegó al poder. Y entonces esto también nos lleva a lo siguiente, a veces se piensa que lo ético es algo mínimo. Cuando una falta es leve, es solamente una falta ética, y no es así. Las faltas éticas pueden ser más graves que las faltas jurídicas. Si, por ejemplo, una persona falta a trabajar y no presenta su certificado de trabajo, digamos un profesor en un colegio, está incumpliendo la norma. Pero, pues si de repente ese profesor empieza a ir a fiestas los fines de semana con sus alumnos, pues está yendo contra una norma ética que tiene consecuencias jurídicas peores que el no presentar una justificación determinada. En algunos países, no tengo que decir más, en algunos países, por ejemplo, en Alemania, una ministra tuvo que dejar el cargo porque plagió una tesis. En Hungría, también el presidente dimitió por copiar la tesis doctoral. Y así hay varios casos. Sin embargo, hay otros países donde puede haber funcionarios políticos de alto nivel que plagian tesis y finalmente, pues no pasa nada. Y hace unos días, el presidente todavía, Biden, indultó a su hijo. Entonces, claro, estas cosas que ocurren a altos niveles nos llevan también a pensar, pero si eso ocurre arriba, ¿qué cosa no puede ocurrir abajo? Pero aquí lo que hay que hacer es un llamado a resistir en nombre del país, a resistir en nombre de nuestro amor propio. Porque en realidad eso es el servicio público. Implica un acto de desprendimiento, un espíritu de servicio, implica un querer cambiar las cosas y preservar otras también. Y esa es una tarea que la tenemos todos, repito. Porque finalmente, reitero una vez más, los altos funcionarios pasan, pero queda la institución. Y en esto, quizás ya para ir terminando, Sí, aquí, doctor, 20 sí, minutos vamos ya, justo. correcto, muy rapidito. Algunos valores fundamentales: confianza, honradez, justicia, lealtad, responsabilidad, veracidad, idoneidad, libertad, disciplina, respeto, solidaridad, discreción, puntualidad, diligencia, calidad en el servicio, productividad, son algunos valores que debemos tener presentes. Y termino diciendo
reflexionemos sobre nuestro trabajo, sobre nuestros actos, inspiremos a los demás con el ejemplo y trabajemos por una sociedad justa y ética, orgullosos de nuestro trabajo y honrados de servir al país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ronald. Ha sido un conjunto de ideas que nos invitan a reflexionar, ¿no? Justamente este momento de reflexión que invocaba al inicio, ¿no? Espacios como este nos permiten justamente tomar una pausa dentro de, además, los agitados días de diciembre y además en un contexto de la Semana de Integridad y a un día después del Día Internacional contra la Corrupción, una invitación a pensar, a reflexionar, a hacer una pausa y qué implica este asunto vinculado al interés general y los valores. Y, digamos, para poder desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿no? Comentar, pero también eventualmente agarrar algunos de los hilos presentados y profundizarlos, vamos a tener entonces dos comentarios, como les había anunciado. En primer lugar, los comentarios de la doctora Mariel Herrera. Ella es abogada, especialista en gestión de recursos humanos. Se ha desempeñado como jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Ha sido directora general de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, directora general de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Ministerio de Economía y Finanzas, y actualmente es la gerenta de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Le damos la bienvenida, doctora Mariel. Adelante, por favor, con su comentario de unos 10 minutos. Muchas gracias. Primero, buenas tardes con todos, todas. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias también a la Secretaría de Integridad Pública por esta invitación. Yo voy a dar una opinión sobre la importancia justamente de los valores en los procesos de cambio cultural, ¿no? En principio, ¿qué entendemos cuando hablamos por cultura organizacional? La cultura organizacional está definida como una forma característica de pensar, actuar en una entidad en base a principios, valores, creencias, conductas, normas y símbolos. En muchos casos se dice que la cultura es la personalidad o es el ADN de una organización. La cultura organizacional, por tanto, se estudia y se construye sobre la base de una serie de elementos culturales, ¿no? Uno de estos elementos, y creo que es el principal, son los valores. Los valores que muchas veces los encontramos recogidos en un instrumento que todos conocemos, que es en el Plan Estratégico Institucional. Tenemos ejemplos como las entidades ponen, por ejemplo, como un valor el compromiso, la excelencia y el respeto, y deciden sobre la base de lo que aspiran conseguir. Entonces, por ejemplo, se define el compromiso como un trabajo comprometido, buscando que prevalezca el bien común, la excelencia vinculado con un trabajo de manera adecuada y oportuna. Por otro lado, dentro de estos componentes, además de los valores, vamos a encontrar las prácticas compartidas. Por ejemplo, que en una organización se suela efectuar un tipo de reconocimiento a los servidores por su destacada labor, o la entrega también de premios a través de ceremonias por cumplimiento, por ejemplo, de un récord laboral. Por otro lado, también otro componente sumamente importante son los líderes. Son los líderes quienes definen justamente no solo la orientación de la organización, sino también quienes contribuyen a conseguir justamente los objetivos, y como lo señaló el doctor Ronald, son quienes predican con el ejemplo. Por otro lado, tenemos a las normas, necesitamos también darle estructura, entonces parte de esta estructura son las normas que se diseñan y las mismas que se encuentran en el código de ética, en la normativa en realidad en general que tenemos en la administración pública y ya internamente en los reglamentos internos del servidor público. Por otro lado, también un componente importante es la comunicación. Aquí es decidir qué tipo de comunicación vamos a utilizar, qué tipo de comunicación requerimos para construir la cultura organizacional deseada, ¿no? Si queremos una cultura de puertas abiertas o más bien jerárquica. Entonces vemos que dentro de estos 5 elementos
El componente de valores es el más importante y es el que le da eje y es el pilar que permite el desarrollo de los demás componentes, ¿no? De acuerdo a un estudio de clima organizacional, de clima y cultura, perdón, efectuado por la UPC, denominado Tendencias 2023-2024, se tiene que en las entidades públicas los valores culturales más considerados son la excelencia, el servicio e innovación. Esto obedece que estas entidades se encuentran en proyectos y procesos de búsqueda de eficiencia y eficacia, así como una transformación digital. Ahora bien, el nuevo enfoque que propone el modelo de integridad supone que los valores que la componen se traduzcan en la cultura que se vive en las organizaciones. Y en ese sentido, esta cultura sea el conjunto de prácticas, hábitos cotidianos que den cuenta de una apuesta por la integridad, tanto en las actuaciones personales como también en las colectivas. Una cultura de integridad pública, ¿qué supone? Supone la expresión de prácticas donde se actúa de manera consciente y consistente con los valores organizacionales, principios y deberes. Además, tiene el potencial para promover un cambio organizacional y supone la participación de todos los componentes del ámbito tanto público como privado. Aquí es importante también mencionar que la cultura organizacional no se queda dentro, sino es también la forma y el comportamiento que tienen los servidores con todos sus stakeholders, ¿no? La cultura de integridad también contribuye a fortalecer la relación entre todos, entre los propios servidores. En general, una cultura de integridad pública será resultado de elevar unos estándares de la actuación pública. Es importante, lo que mencionaba también el doctor Ronald, que es importante la relación que existe entre los valores personales de los servidores, los valores que cada individuo, cada servidor trae desde casa, con los valores con los que se encuentra en la organización donde va a trabajar. Conocemos también que existen dos tipos de cultura, ¿verdad? Es la cultura existente en la organización y la cultura deseada. Es importante que desde las oficinas de recursos humanos ayudemos justamente a identificar cuál es la cultura que hoy tiene la organización donde estamos prestando servicios y cuál es la cultura la cultura deseada, que se construye justamente a partir de los valores que inspiran esta entidad y con la visión y orientación que tienen que dar los líderes, ¿no? Es importante también que esta cultura sea coparticipativa, porque si es una cultura que solo se diseña desde el gabinete, no va a ser una cultura que va a trascender. Tiene que ser una cultura aceptada también por todos los servidores que integran la organización. Es importante entonces que en esta construcción de una cultura deseada, que esté impregnada por la integridad, se logre interiorizar cada uno de los valores, que los valores se vivan en las entidades públicas desde que el servidor público ingresa a la organización hasta el último día que presta servicios, ¿no? Entonces, dentro de los procesos que tenemos como recursos humanos, la puerta de entrada, justamente, por ejemplo, un proceso de la inducción, ¿no? Desde el primer día que alguien fija la organización, debe sentir la cultura. Y es claro que cuando nosotros hemos ingresado, por ejemplo, el primer día, nosotros o la primera semana ya tenemos una radiografía de cuál es la cultura que se vive en esta organización. Entonces, si nosotros queremos que nuestras organizaciones transiten o fortalezcan esa cultura de integridad, es importante que desde las posiciones en las que estamos, desde las secretarías de integridad, como las oficinas de recursos humanos, y desde las mismas posiciones como servidores públicos, y principalmente desde las cabezas de la organización, demos el ejemplo y practiquemos y vivamos los valores que nos indica la organización, ¿no? Este cambio cultural involucra a todos los servidores que formamos parte. Y yo me quedo con una frase que dijo el doctor Ronald sobre que es importante honrar al país y sentirnos orgullosos de trabajar para el Estado. Nosotros vamos a conseguir esto cuando realmente podamos cambiar la conducta, cambiar justamente el rumbo de nuestras organizaciones con valores que estén orientados por la integridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Mariel, por estas reflexiones en el marco de, digamos, de experiencia y que sitúan lo presentado de alguna manera ya por el doctor Ronald en el ámbito de la cultura organizacional, el conjunto de valores que se promueven desde ahí. Hay varios temas ahí de los cuales eventualmente vamos a poder conversar de aquí a unos minutos. Muchas gracias. Y más bien voy a darle el paso como un segundo comentario y también desde la propia perspectiva, desde la propia experiencia. Y quiero presentarles para este segundo comentario al doctor Fernando Hurtado. Él es subsecretario de Gestión Estratégica de Integridad Pública de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Tiene varios años trabajando en la Secretaría de Integridad Pública desde el año 2019, donde también ha sido asesor y subsecretario encargado de monitoreo. Entre los años 2014 y 2016 fue director de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo. Él es comunicador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especializaciones en políticas públicas por esta universidad, Risk and Compliance por Centrum y Dirección de Proyectos por la Universidad del Pacífico. Y en el año 2023 fue parte del programa de liderazgo para visitantes internacionales sobre transparencia y rendición de cuentas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuenta con experiencia docente a nivel de posgrado en comunicación política en la Universidad Católica y como parte de la Secretaría de Integridad Pública participa en el Foro Multiactor de Gobierno Abierto, entre otros espacios. Vamos a darle el paso a Fernando entonces para unos 10 minutos también de comentarios y de ampliación de reflexiones. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias al doctor Cárdenas por su presentación y los comentarios de Mariel. Efectivamente, yo voy a tomar parte de lo que abordó el doctor Cárdenas y también algunos elementos de lo ya comentado por Mariel para plantear algunos elementos adicionales, ¿no? Y claro, lo primero es reconocer que el concepto de integridad es bastante englobante, ¿no? Es un concepto complejo porque se nutre de distintos aspectos, ¿no? Y la definición que hemos establecido en nuestro país, que se nutre también de la que maneja la OCDE, es digamos, una actuación coherente con tres elementos claves, ¿no? Valores, principios y normas. Normas, bueno, en el ámbito de la administración pública, aquellas que regulan el ejercicio de la función pública y las que están establecidas para el funcionamiento de una entidad, y las normas en general. Principios, bueno, los principios éticos, ¿no? Los principios que están en el Código de Ética, que van desde la lealtad al Estado de Derecho hasta la probidad y la idoneidad, pasando por otros. Y los valores, ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿A qué valores nos referimos y en base a qué valores deberíamos actuar coherentemente para elevar nuestros estándares de integridad? Y ahí se abre una gran conversación, porque, como mencionó Mariel, efectivamente, en el ámbito público, las instituciones han establecido un conjunto de valores que normalmente forman parte de su declaración política en un planeamiento estratégico. La pregunta es cómo se establecieron esos valores, ¿no? Muchas veces eso es creación heroica en realidad y no tanto, no hay un proceso necesariamente establecido para atribuirle a una determinada organización un conjunto de valores. Y es importante esto porque para operativizar la definición de integridad, primero necesitamos reconocer a qué valores nos referimos, ¿no? No son los valores de la casa, del funcionario o del titular de la institución, son los valores de la organización que describen aquellas creencias que son necesarias, que son útiles, que son parte de la cultura de una comunidad, de una organización. Y en ese sentido, hay que también reparar en lo siguiente, ¿no? Vivimos en una sociedad con altos niveles de tolerancia frente a la corrupción, donde coexiste, por ejemplo, el valor de la solidaridad con el valor de la informalidad, ¿no? Y en medio está el valor de la transgresión, porque en muchos casos, con tal de ayudar a alguien a quien apreciamos mucho, podemos transgredir normas, ¿no es cierto?, que nos deberían obligar a actuar bajo algunos procedimientos formales y que pasamos por alto privilegiando otros aspectos. Entonces, hay un pequeño problema que parte digamos,
la capacidad de nuestra sociedad para primero definir aquellos valores que deberían describir esta búsqueda del bien común, ¿no? Y particularmente pienso que eso todavía no está realmente clarificado. En segundo lugar, es importante que las instituciones en este ámbito, de ámbito de lo público, establezcan valores, y yo ahí diría no tanto, es decir, la participación de un conjunto de servidores en el ámbito de la aplicación o evaluación o promoción de los valores es importante, pero la definición de los valores es una tarea más estratégica que operativa. Y entonces habrá instituciones públicas que tengan que tener como valor, por ejemplo, la empatía, porque probablemente estén en un ámbito, ¿no es cierto?, no sé, de la asistencia social, del contacto con grupos de especial protección, etcétera. Habrán instituciones que tienen que ser innovadoras, innovar, pero tanto la empatía como la innovación, en una lógica de integridad, tiene que ser coherente con el respeto de las normas. ¿No es cierto? Podemos ser muy empáticos con un ciudadano en una situación muy compleja y sin embargo no podemos hacer lo que queramos con el poder que tenemos o los recursos que manejamos, ¿no? Tenemos que ceñirnos por el cumplimiento de las normas. Entonces, eh, es importante, un poco para sintetizar, que en primer término, como sociedad definamos, y si lo hemos definido, realmente hagamos un esfuerzo mucho mayor para comprender el interés general, a partir de lo cual podemos situarnos y cuando ejerzamos función pública, poner, por ejemplo, a un costado nuestros intereses particulares, precisamente en aras del interés general. Y ahí tendremos entonces la búsqueda de crear valor público, hablaremos del ejercicio de derechos, hablaremos del desarrollo sostenible, ¿no? Como ideales de una sociedad que dentro de ella tiene instituciones, pero también empresas, cada una con su misión y su propósito, como señaló Ana Reati al inicio, y, y contribuyendo desde lo que le corresponde a este bienestar general. Y eso es quizás lo que aún nos falta desarrollar para operativizar nuestro concepto, nuestra definición de integridad pública, pero sobre todo para contribuir satisfactoriamente en la sociedad. Allí donde una institución tenga como valores, por ejemplo, la innovación, bueno, habrá servidores públicos que de pronto ingresan a una institución que cultiva realmente estos valores o este valor de la innovación y más adelante podrá ir a otra institución donde de pronto hay un valor, tienen el mismo valor, quiero decir, y entonces el tránsito probablemente sea mucho más interesante y sea mucho más enriquecedor para la entidad que recibe al funcionario de una institución con valores similares. Entonces, es muy importante este concepto de valores. Creo que hay oportunidades interesantes e importantes de desarrollo. Y los valores, como lo mencionó también Mariel, permiten eh, operativizar un conjunto de procesos que están establecidos dentro de los componentes del modelo de integridad. Los valores pueden ser empleados precisamente para clarificar como una brújula el comportamiento de los servidores a través de códigos de conducta, siempre y cuando los valores estén bien definidos. Hemos observado casos en los que una entidad pública tiene un valor que que ya subsume otro valor y por lo tanto crea confusión, o incluso pueden haber valores que son quizás hasta contradictorios. Entonces, los valores tienen que ser bien definidos para que puedan ser empleados en algunos instrumentos para el fortalecimiento de una cultura, en este caso una cultura con la integridad fortalecida, a través de códigos de conducta, a través de la evaluación del desempeño, ¿no? Normalmente las evaluaciones de desempeño suponen acreditar haber cumplido alguna meta. Pero claro, la pregunta que tendríamos que hacernos es si al cumplir esa meta, ¿qué valor ha caracterizado tu trabajo este año, ¿no? ¿A qué valor le has contribuido tú desde tu posición este año? ¿Lo que hiciste fue innovador? ¿Lo que has hecho ha sido empático? ¿No? Entonces, las oportunidades son muy amplias y este tema en realidad da para muchísimo trabajo y creo que este tipo de espacios que han partido en este caso con la presentación del doctor Cárdenas nos estimulan a seguir trabajando en ello, ¿no?
Muchas gracias al doctor Fernando Hurtado por este comentario que ha ido llevando más bien uno de los temas que ya fueron presentados desde la presentación del doctor Cárdenas, que justamente tiene que ver ya con la reflexión sobre, sí, valores, pero ¿qué valores, ¿no? Y a qué nivel, ¿no? ¿Cuáles están más a nivel, más relacionados a los principios y cuáles más bien a las prácticas organizacionales? Entonces, a partir de lo que, digamos, se ha planteado, vamos a pasar, luego de estas presentaciones, vamos a pasar un momento más de conversación. Y este momento de conversación va a iniciarse, voy a plantearles una pregunta a cada uno, a cada una, plantearles una pregunta a partir de lo conversado, yo tomando nota de algunas ideas que han compartido. La idea es, a partir de esa pregunta, que podríamos responder, tener esa ronda, ¿no? Con una pregunta para cada uno, para cada una, y después, más bien, poder tener una ronda final donde ustedes puedan ya comentar, reflexionar a partir de lo que los demás han ido aportando. Entonces, tomando como referencia la presentación del doctor Cárdenas, quería preguntarle, doctor, esta idea de tratar de comprender, ya lo había mencionado también el doctor Hurtado, ¿no? La idea de cómo comprender el interés general, el interés público. Y en un momento usted decía cómo la idea de interés público, interés general, se relaciona, está vinculado a una sociedad democrática. Porque en una sociedad no democrática el interés general no importa, digamos, es el interés de quienes tienen el poder, quienes lo ejercen arbitrariamente, ¿no? En las sociedades no democráticas. Es otro tipo de enfrentamiento, otro tipo de tensión. Pero en una sociedad democrática el interés general aparece como fundamental, como necesario, justamente para poder tomar distancia de los intereses particulares apelando a ese interés general. Y respecto a esta idea del interés general, que no es una idea fácil, ¿no? Porque las dos palabras, o interés general e interés público, uno capta la noción, pero no necesariamente se le otorga contenido. Y en ese sentido, en una sociedad democrática, por ejemplo, ¿no? Cuando se formulan, no sé, las características del Estado de Derecho, y se habla de, no sé, pues que hay equilibrio de poderes, que el respeto a los derechos fundamentales por sobre todas las cosas. Ahí, por ejemplo, en esa concepción de un Estado democrático de derecho, ya hay una expresión, o sea, es decir, otras palabras que mostrarían por dónde va el interés general. Por ejemplo, ¿no? Cuidar el Estado de Derecho. O, digamos, la propia perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos basando en la idea de la dignidad de la persona, la vida digna, el respeto y las libertades y, digamos, oportunidades para que personas puedan, digamos, disfrutar sus proyectos de plenitud, etcétera. La mirada de los derechos humanos vinculados a una serie de deberes también podrían ser buenos descriptores de lo que es el interés general, ¿no? De hecho, si el interés general como aparece, no sé, pues en la Constitución, y lo primero que aparecen son aquellos capítulos vinculados a derechos fundamentales, ahí también habrían expresiones, ¿no? De lo que son el interés general. O quizás más recientemente, ¿no? Toda la mirada de la sostenibilidad económica, social, ambiental. Entonces, la pregunta sería, ¿no? En estos contenidos, ¿no? Sostenibilidad, derechos humanos, principio de un Estado democrático de derecho, en estos contenidos no estaría también reflejado el interés general, no son buenos descriptores de lo que es el interés general, el interés público. Esa sería mi pregunta. Bueno, a ver, yo partiría ahí con una pequeña discrepancia en el sentido que se supone que una democracia lo que se debe velar es el interés general, pero dependerá finalmente de quiénes son los gobernantes y sus intenciones para ver si gobiernan por interés general o por interés particular. Pero en fin, creo que el tema del interés público es muy importante porque no lo tenemos quizás debidamente valorado. La doctora Herrera ha hablado del tema cultural y creo que eso es fundamental en todo esto. Por ejemplo, entre nosotros todavía existe la idea de la viveza criolla, ¿no? El tramposo, el ladino, que es visto hasta con aplauso. Eh,
y se olvida aquí lo público. Si uno, por ejemplo, quiere tener amigos, ¿cuál es la mejor forma de tener amigos? Acceder a un cargo público. Ahí aparecen amigos, familiares, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que era superintendente de Azunar, fui a Arequipa a dar una conferencia y se apareció una señora que era algún familiar mío, me enteré ese día, nunca la había conocido, que me saludó con mucho cariño. ¡Ay, qué gusto, el orgullo de la familia, que esto, que lo otro! Y al final de la conversación me dice, ay, hijito, ¿sabes qué? Tu prima está dando trabajo y ha estudiado Derecho, aquí te voy a mandar su currículum, ¿no? Entonces, hay esa idea de la gente de que uno debe servir, en un sentido negativo, por supuesto, a los amigos y a la familia. Entonces, la familia cree que uno tiene que servir a la familia, dándole trabajo a los parientes. Los amigos creen que uno lo tiene que servir. Y si uno no los sirve, atendiendo sus pedidos de trabajo, sobre todo, se le han subido los humos, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que cambiar. Y también aquí la idea de que lo que es del Estado no es de nadie, ¿no? Entonces, de hecho, lo saben muy bien los invasores, invaden terrenos públicos porque como es público, es de todos, finalmente no es de nadie. Y no es así. Deberíamos preocuparnos más por lo público, sin ninguna duda. Y menciono acá un ejemplo también, algo que nos pasó en registros públicos. Nosotros pensando en promover la productividad, que también es un valor importante, en un momento determinado establecimos un bono de productividad, ¿no? En función de ciertas metas, como se acaba de decir. Y entonces nosotros dijimos, la gente va a estar contenta con su bono porque se va a reconocer el esfuerzo de las personas. Entonces, por decirles, a uno les tocaba 50, a otros les tocaba 100 y a otros les tocaba 200 el bono. Y entonces, los que recibieron 50, que nunca habían recibido, estaban molestos. ¿Por qué estaban molestos? Porque ¿por qué no habían recibido 100? No, es que tú rendiste menos. Tú has rendido, sí, pero no tanto como el otro que me dio 100. No, no. Y estaban descontentos. Los que recibieron 100 tampoco estaban contentos. Tampoco estaban, porque decían, pero ¿por qué 100 nomás? Porque hay otros que tienen 200. Y entonces hay la idea de que, no, no, sé cualquier aumento tiene que ser igualito para todos. En ese caso se está pensando en el interés personal y no en el interés de la institución. Y eso es algo muy marcado y que hay que cambiar. Eso requiere, por supuesto, cierta capacidad de desprendimiento. Cuando yo, por ejemplo, soy funcionario público y pienso que me puedo aprovechar de que estoy en el Estado para que el chofer me lleve a hacer el mercado, me lleve a tal cosa y tal otra, estoy partiendo también de esa idea del interés personal. Y creo que este es un tema clave, ¿no? Y que tiene que ver con la necesidad de un cambio de cultura, que es indispensable. Y ese cambio de cultura implica revalorar el concepto de lo público. No es solamente el interés público, hay otra dimensión también en este tema. Dice Michael Sandel que en la sociedad se ha perdido mucho de la idea de lo público. Y voy a poner solamente un ejemplo. Antes, los parques eran lugares de encuentro de personas de distintos niveles socioeconómicos. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Entonces, se han perdido muchos espacios públicos. Quedan muy pocos. El estadio es uno de los pocos, lamentablemente al fútbol lo va mal. Pero es importante también recuperar estos espacios públicos, esta idea de lo público, que no se vea en forma despectiva, en que no se vea solamente como que lo interesa es lo individual o lo privado. Creo que no, creo que hay que rescatar un sentimiento de comunidad que es esencial en estos tiempos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Cárdenas. Interesante sobre todo esta última reflexión de cómo, quizás no para pensar, reflexionar sobre el interés público, necesitamos dar ese paso previo de cómo valoramos lo público, ¿no? Para llegar justamente a cuál es el interés público. En tantas dimensiones, no solamente lo público estatal, incluyendo lo público estatal, obviamente, ¿no? Porque en lo público finalmente se juega nuestra convivencia en democracia. Y eso es tanto efectivamente espacios públicos, parques, cómo habitamos los espacios, y también es la gestión de lo público desde el Estado, por ejemplo. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Y hubo un ejemplo que mencionó el doctor Cárdenas que tenía que ver con estas prácticas donde, por ejemplo, ¿no? La persona que está en el Estado y los familiares que se acercan a consultar. A ver, ¿no? Qué oportunidades hay para que pueda conseguir trabajo para el familiar. Y digamos, Fernando había mencionado en su presentación cómo efectivamente a veces hay valores sociales que son aprendidos en términos de, por ejemplo, ser solidarios con la familia,
¿no? Es un hábito que está muy presente. De hecho, cuando uno considera a su familia, uno de verdad se convierte en una prioridad el bien de la familia. Y claro, eso choca con, en muchos casos, en la función pública cuando se tiene que preservar por la imparcialidad, etcétera. Es decir, hay un conjunto de valores sociales, personales, que están plenamente vigentes, por ejemplo, el valorar el cuidado de la familia, que puede chocar con valores institucionales. Y es uno de los temas que mencionó la doctora Herrera, ¿no? Que a veces hay estos valores personales que chocan con los valores institucionales y hay una brecha. A veces no hay brecha porque lamentablemente las organizaciones públicas terminan cediendo al valor, a estos valores más personales, particulares, sociales, en algunos casos. Y en ese ámbito quería, doctor Herrera, hacerle una pregunta, ¿no? Puede ser una pregunta un poquito de picante, ¿no? ¿Qué hacer cuando, digamos, desde las direcciones de talento humano se busca promover justamente una reflexión desde los valores institucionales, el interés público, y a veces son algunos funcionarios, es decir, personas con muchas responsabilidades y hasta autoridades, que no dan el ejemplo, ¿no? Porque se hace todo el esfuerzo en la organización de querer justamente una reflexión sobre los valores institucionales, pero de repente coincide que algún funcionario, funcionaria, alguna autoridad por ahí no da precisamente el ejemplo de esos valores institucionales, ¿no? Eh, ¿Qué puede promoverse desde este tipo de circunstancia difícil, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí, es un tema ciertamente picante, como lo señalas, pero yo creo que allí, digamos, es importante también la estructura que damos justamente a todo este modelo, que parte por las normas y que va a permitir que a través de la prevención, la promoción y la sanción, las personas que se vean involucradas en una situación como la que señalas, sepan claramente cuáles son los eh, como decir, los focos rojos o por donde no debería transitar, ¿no es cierto? Y que la misma, cuando tengamos una cultura fortalecida, la misma cultura va a expulsar a este tipo de individuos que pretenden soslayar o que pretenden dejar de lado temas como la integridad. Ciertamente uno, te comento que desde la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, una de las áreas eh, que yo lidero es la de supervisión. Y uno de los temas más recurrentes vinculados con la supervisión son los procesos de selección, ¿no? Donde advertimos temas como, por ejemplo, el hecho de que un servidor, un directivo o inclusive funcionario no se abstuvo de participar en una entrevista personal, ¿no? Entonces, ahí toda la maquinaria justamente que se ha diseñado para la prevención, para la promoción y para la sanción, deben ponerse a operar, porque justamente han sido diseñadas para esto, ¿no es cierto? Desde la prevención a través de la identificación de los riesgos que supone llevar a cabo todo un proceso de selección, desde la promoción a través no solo de la comunicación interna, sino como señalábamos el ejemplo que dan los directivos, y también desde la sanción, que si bien esto, digamos, es la parte tal vez un poco más residual, pero que es importante saber que una persona ha sido sancionada por conductas no éticas, es importante para dar el ejemplo. Gracias. Muchas gracias, doctora Herrera. Creo que ahí no se plantea el rol que se tiene, pues, que tienen las propias organizaciones para, como comentaba el doctor Cárdenas hace un rato, resistir, ¿no? Resistir, hacer frente, desde la propia organización, ¿no? No es solamente desde la voluntad de las personas, que sí es central, lo primero, pero también cómo la organización contribuye, ¿no? Muy interesante. Y quería más bien, justamente a partir de este tema de los valores, que es algo que el doctor Hurtado había profundizado, esa distinción que hay entre, digamos, valores que están en un nivel más general, más compartidos, y luego esos valores que cada organización requiere reflexionar, ajustar, adaptar, darle más contenido según la función que tenga cada entidad, cada organización, ¿no? Entonces quería más bien preguntarle,
por ejemplo, ¿no? Al final de la presentación del doctor Cárdenas, un listado de valores había ahí. Si tuviésemos que elegir uno, dos ya, para no hacer un poco de drama ahí, dos valores que podrían ser de los compartidos por distintas organizaciones, ¿no? Que en un contexto como el que vivimos podrían ser especialmente, todos son relevantes, pero que podrían ser especialmente relevantes por su urgencia, porque, digamos, los tiempos lo demandan, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, ¿no? Estos que son compartidos. Ya sé que es una pregunta del millón, difícil, pero digamos, ¿no? Justamente en aras de querer darle más contenido y tener algunas referencias, ¿no? Porque al final sí, pues la idea es que los valores son una brújula. Si tuviésemos que escoger un par de ellos, ya, siempre pueden ser más, pues, pero ¿cuáles podrían ser especialmente significativos y que tenemos actualmente la urgencia de darle más contenido, ¿no? Para que tengan sentido y no sean solamente palabras en un decálogo, en un listado? Sí, bueno, gracias. Yo empiezo reiterando un poco lo que señalé al principio, es decir, yo parto del supuesto de que todas las entidades deben ser transparentes porque es un deber, o sea, es un deber del Código de Ética, ¿no? Parto del supuesto de que todas las entidades y todos los funcionarios que trabajan allí tienen que ser idóneos, que es un principio del Código de Ética, ¿no? Eh, y parto también del hecho señalado al principio en mi intervención, es decir, la integridad quizás es un valor de valores, es un valor que se nutre de un conjunto, digamos, bastante amplio de aristas. Entonces, si tú me preguntaras, mi opinión a título personal, yo tendría no dos, sino tres valores transversales en todo el aparato público. Uno, incorruptibilidad, que es más concreto que hablar de integridad, nuevamente, porque la integridad es un concepto bastante englobante. La incorruptibilidad es mucho más concreto y más operativo, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Otro valor para mí sería la empatía, que aplica desde aquel sector o entidad muy técnica, ¿no es cierto? Pero que también es importante para, como dijo Mariel en algún momento, no hacer política desde el escritorio, ¿no? Sino también tener muy en cuenta el impacto de las decisiones que se adoptan. Y probablemente otro valor sería la innovación, ¿no? Nuevamente, innovación, empatía, incorruptibilidad no están en el código de ética, pero yo necesito, junto con la innovación, necesito probidad y respeto a las normas. No me puedo, en la administración pública, no puedo transgredir normas porque quiero innovar, ¿no? La innovación tiene también ese marco de referencia que nos da el código de ética. Entonces yo iría por ahí, creo que en general lo que falta es una buena definición de valores, valores que en algunos casos tendrán que ser transversales a todo el aparato público y luego cada entidad deberá encontrar los valores que estén más asociados a su misión, como los tiene el sector privado cuando habla del propósito, ¿no? Y allí, un poco tomando lo que señaló Mariel, en el ámbito privado se habla mucho del fit cultural, ¿no? Es decir, si tú encajas o no en la cultura de una organización. Y eso es bien importante, es decir, hay personas que pueden ser muy buenos profesionales en el derecho, pero no están necesariamente en capacidad de administrar las decisiones en el ámbito público, ¿no? Y eso no quiere decir que no sean buenos profesionales, pero probablemente es otro ámbito en el que pueden desarrollarse. Entonces, si hablamos de valores, primero los valores no se trata de repetir lo que ya está en el código de ética como principios, porque son principios transversales, sino realmente pensar en algo que combinado con principios y normas contribuyan a la misión institucional y a los procesos de selección de personal y de fortalecimiento de cultura. Yo me quedo con una definición de cultura que siempre me gusta tomar de Edgar Shinn, que es un especialista en la materia, y él dice que la cultura es resultado de un aprendizaje acumulado, ¿no? Que parte por reconocer que hay un conjunto de supuestos básicos compartidos en una comunidad, puede ser en un barrio, en un distrito, en una organización público-privada, que le han, digamos, funcionado lo suficientemente bien para
y que es considerado válido además, y por lo tanto puede ser enseñado a otros miembros de esa organización, de esa comunidad, porque les permiten resolver sus problemas de gestión interna y las amenazas externas. Y eso se convierte en la forma correcta de pensar, de sentir en relación con esos problemas. Entonces, es bien importante el rol que tienen las entidades, sean públicas o privadas, en la formación de los servidores o de las personas que trabajan en esa organización. Y es muy importante que los valores que se le atribuyen a una organización estén bien definidos porque es la manera en la que precisamente, como señalabas tú, Pancho, es decir, puede llegar un alto funcionario cuyos valores están en otra órbita, pero llega a una organización sólida, con una cultura organizacional sólida, que puede efectivamente incluso conducirlo por la línea que corresponde. Y eso es bien importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Interesante esta idea de cómo, por ejemplo, ir ajustando, por ejemplo, los sistemas de evaluación de desempeño para, además de temas de metas, cómo poder ir evaluando cuánto las personas, este verbo, ¿no? Calzan con el Estado, ¿no? Cuánto las personas que pueden ser efectivamente excelentes profesionales, técnicos en sus materias, pero sin esta dimensión vinculada, por ejemplo, al servicio, eh, puede ser, pues, sin esa dimensión, se pierde el norte en el Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo la legalidad, porque no se puede dejar de lado en ningún momento. Y bueno, en los comentarios pueden ahí siempre ampliarse. Y digamos, para ir, tenemos algunos minutos para ir cerrando esta conversación. Y voy a tomar la idea mencionada por Fernando ahora último sobre el aprendizaje acumulado, ¿no? Venimos hablando formalmente de integridad en nuestro país desde hace escasos 6 años, digamos, ya 7, considerando el informe de la OCDE Perú, ¿no? Que ya había un marco, las recomendaciones de la OCDE y luego ya más bien digamos, el plan 2018-2021, los primeros documentos, la creación de la Secretaría de Integridad Pública. Entonces, cuando ya entra por la puerta grande la idea de integridad pública. Entonces, había un aprendizaje acumulado, diríamos que inicial, son 6 años para la vida de una institución, de una política, son años iniciales. Pero en este marco, y además en el contexto de la Semana de la Integridad, quizás quisiera preguntarles, a manera de reflexión de cada uno, de cada una, comentando eventualmente también lo que las otras personas han hablado, ¿no? ¿Qué nos ha ido enseñando en los últimos años, digamos, de este aprendizaje acumulado en materia de integridad? ¿Cuáles podrían ser los aprendizajes más relevantes en materia de integridad pública de cara al futuro, de cara a lo que viene desde hoy día, 10 de diciembre de 2024 en adelante? ¿Qué aprendizajes de los aprendizajes acumulados, que pueden ser otra vez iniciales, pero están ahí igual, cuáles podríamos destacar en materias de integridad pública para poder proyectarlos y profundizarlos de aquí en adelante? Es una pregunta, pero que no quiere decir que no dejen de comentar lo que los otros han dicho, pero a manera de 3 intervenciones, cada una, lo que quiera ampliar en ese sentido. Esta vez no voy a tener el orden predeterminado del doctor Cárdenas, la doctora Herrera, el doctor Hurtado, sino más bien quien quisiera empezar a conversar, a plantear reflexiones, y muestra una mano levantada y le damos la palabra. ¿Quién quisiera arrancar? Bueno, si nadie hace uso de la mano, lo haré yo. Bueno, yo creo que de cara a lo que, digamos, pensando en dónde estamos, lo que hemos transitado en estos últimos años y lo que aún nos falta, en realidad lo que nos falta primero es una definición clara y pública y compartida sobre el interés general. O sea, cuando tú caracterizabas el interés general y nos hablabas de algunos elementos que podrían estar en la Constitución, que podrían estar, en fin, eso es algo que no necesariamente está claro ni en el sector público ni en el sector privado, ¿no? Es decir, eh,
hacer negocio no implica transgredir un conjunto de normas, y lo mismo ejercer función pública tampoco implica hacerlo de cualquier manera, pero no necesariamente se entiende la importancia del respeto, ¿no es cierto?, de estos mínimos no negociables. Y eso es un primer problema que creo que está pendiente de resolver, ¿no? Eh, y lo hemos tenido, digamos, teníamos el principio de lealtad al Estado de Derecho en el Código de Ética, y uno se preguntaba, bueno, pero ¿realmente necesitamos poner en un código lealtad al Estado de Derecho? Sí, necesitamos ponerlo, porque claramente no todos tienen eso muy presente. Y por el otro lado, es importante que las instituciones, sean públicas o privadas, realmente tomen en serio su propósito y su misión, ¿no? No perder de vista que lo que haga o deje de hacer una institución pública o privada impacta en la vida de las personas, y lo puede hacer de manera positiva o de manera negativa. Y eso exige entonces una responsabilidad muy importante, muy amplia también, no solo en las oficinas de recursos humanos, sino también en el órgano que ejerce la función de integridad, ¿no? Que tiene que ser precisamente aquella persona que en la organización nos recuerda, ¿no? A veces a través de una colaboración crítica, un poco la necesidad de ser coherentes, como dijo el doctor Cárdenas en su momento, pero esa coherencia tiene que manifestarse en los actos, y estos actos tienen que ser descritos, digamos, de manera consistente con los valores de la organización, con los principios éticos y las normas. Entonces, hay tarea por hacer, y considero que en el ámbito de los valores todavía hay mucho más por hacer de lo que se ha hecho, y realmente deberíamos llevar a cabo una revolución de los valores, pero primero hay que definir a qué valores nos referimos para poder compartirlos, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Interesante todo lo que podemos conversar en estos minutos. ¿Quién se animaría? Hola, justo estaba levantando la mano, pero creo que no se notaba. Muy bien. Adelante, Mariel. Yo creo que en todo este periodo sí se ha tenido, digamos, grandes avances, desde la creación del Código de Ética, que era meramente normativo, como ya se ha señalado, hasta la construcción de un modelo de integridad. Creo que ha sido un avance significativo. Y entender este modelo no solo como una parte estructural y normativa, sino también porque este modelo tiene un sentido que permite el funcionamiento justamente y la trascendencia de los valores. En este modelo vemos que están elementos como gestión de riesgo. Hoy en día un modelo de compliance, un modelo basado en la integridad, necesariamente tiene que saber dónde están los riesgos, donde puedan ocurrir situaciones, por ejemplo, de fraude, ¿no? Y no ser una administración que se tape las manos, sino más bien que actúe y gestione el riesgo adecuadamente. Hoy por hoy también un elemento importante es la transparencia, justamente esta cultura también que se ha venido trabajando hace ya muchos años sobre la transparencia en la administración pública, ha permitido en muchos casos destapar ciertas situaciones, ¿no es cierto? Que luego ya hemos visto, bueno, que hemos visto luego, la cultura, el canal de denuncias, establecer claramente cuáles son los canales de denuncias y el compromiso principalmente de la alta dirección. Este componente de liderazgo también es sumamente importante si es que queremos seguir cultivando y reforzando una cultura de integridad. Ahora, como señalaba Fernando, creo que es importante además en este camino identificar o tener claridad de cuáles son estos valores transversales en la administración pública. En efecto, cada entidad, dependiendo de la estrategia y para la consecución de sus objetivos institucionales, establece cuáles son sus valores. Pero como Estado sí es importante que tengamos valores
transversales. Ahora, una aproximación a ello tal vez es la definición de competencias transversales que las definió ya Servir hace algunos años, que era competencias vinculadas con la orientación a resultados, vocación de servicio, trabajo en equipo. Creo que es un momento también de replantearnos, pero ya este trabajo de la identificación de un modelo de competencias que esté vinculado justamente con una cultura de integridad es importante, porque nos va a permitir justamente identificar cuáles son estos valores transversales y sobre la base de estos valores, qué modelo de competencias necesito definir en la administración pública. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Herrera, por esta ampliación de reflexiones. Nada, y coincidentemente con quien abrimos la sesión, estamos por culminarla con el doctor Cárdenas, y está ya en la práctica última intervención, ¿no? Que va a coincidir con una intervención también de cierre de este webinar. Adelante, doctor Cárdenas. Muchas gracias. Creo que, como ha dicho muy bien Fernando, es importante tener valores bien definidos, en lo institucional como en lo colectivo. Y creo que el tema de integridad es esencial en estos tiempos. Si, por ejemplo, por mencionar una institución del Estado, si se cuestiona, o muchas personas cuestionan al Congreso, ¿cuál es el cuestionamiento? ¿Se cuestiona su falta de capacidad o se cuestiona el tema de la integridad? Y hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Que cuando hay falta de capacidad, bueno, eso a nivel individual por lo menos se puede solucionar, estudiando con unos buenos asesores, etc. El problema es cuando hay falta de integridad. Ahora bien, yo quiero terminar haciendo un comentario acerca de la tarea que hay desde el Estado en la lucha por la integridad. Me imagino, no conozco en detalle, por supuesto, el desarrollo del sector, pero imagino que hay dos problemas muy importantes. Uno, seguramente la falta de recursos económicos y en algunos casos de repente humanos, y en otros casos la falta de visibilidad. Creo que es muy importante que se puedan visibilizar más todas las acciones que viene haciendo el Estado por la integridad. Y creo que hay dos dimensiones fundamentales desde la perspectiva del Estado en este asunto de la integridad. Y lo digo buscando ser lo más objetivo posible. Uno, es importante desarrollar, generar en la ciudadanía una percepción del Estado de compromiso, de lucha contra corrupción y de compromiso en favor de la integridad. Ese es el gran reto hacia afuera, hacia la ciudadanía. E internamente, creo que es importante también evitar confundir integridad con legalismo. Uno de los problemas más delicados que ha tenido el Perú es el legalismo. Pongo un pequeño ejemplo. Un alcalde en Ayacucho tenía que repartir el vaso de leche hace varios años. Resulta que se había malogrado el camioncito que repartía el vaso de leche. Y entonces la leche se iba a perder, los niños se iban a quedar sin su leche. ¿Qué hizo este alcalde? Compró un pequeño camioncito para repartir la leche, para que los niños tuvieran su leche y no se perdiera la leche. ¿Qué le pasó a ese alcalde? Le abrieron un proceso. ¿Por qué? Por malversación de fondos. Bueno, creo que es importante aquí el criterio. Pero lo más importante todavía es tener presente esto. Muchas veces vemos la ética como sinónimo de control, ¿no? Como sinónimo de, pues, pórtate bien, de llamada de atención, de opresión. Y creo que aquí es importante cambiar la perspectiva. Ver la ética no como un castigo, sino como una posibilidad de realización, como una posibilidad de hacer el bien. Y las instituciones encargadas de ver que hay un adecuado comportamiento dentro del Estado tienen esa misión, tienen ese reto. Hacer sentir a las instituciones mismas del Estado que lo que se trata aquí es de buscar el bien. No se trata de
pues hacer de malo en la película, de sancionar, de buscar el error. No, sino tratar de encontrar todo aquello que haya que mejorar, expectorar lo que haya que expectorar, para poder nosotros tener un mejor país, para poder hacer el bien y sentirnos realizados a través de la ética, viendo entonces la ética no como un castigo, una sanción, sino como una posibilidad de desarrollo, de bienestar y de sentirnos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas, con esta última intervención y esta invocación a un continuo ejercicio, ¿no?, de reflexión ética, que en el caso del Estado nos añade todos los elementos de la integridad pública, ¿no?, que finalmente pues es cómo llevar a la gestión pública y a la gestión de lo público en general criterios éticos, ¿no? Y no solamente a través de voluntad, decisiones y compromisos personales, sino también a través de todos aquellos mecanismos que se expresan justamente en los componentes del modelo de integridad y que sumados, voluntades personales, decisiones, compromisos personales con estos compromisos de la propia organización, la idea es, pues, como se ha reiterado varias veces, ir construyendo cultura de integridad. Tenemos una historia pasada que nos hace pensar que la tarea es inmensa y algunos pensarán, sentirán que es imposible. De hecho, hay que considerar que son asuntos y temas que desde este siglo empezamos a tematizarlos, a problematizarlos, y en los últimos años con mayor insistencia quizás, y así que tenemos una labor por delante. Gracias al doctor Cárdenas, gracias al doctor Herrera, al doctor Hurtado por compartir estas reflexiones, el haber intercambiado énfasis que pueden ayudarnos a seguir pensando qué integridad queremos, qué valores queremos, pensando en los servidores y servidoras que muchos de ellos nos están viendo y cerrando con nosotros este momento. Muchas gracias y a seguir viendo qué otras actividades, ¿no?, de esta Semana de la Integridad. Ya se mencionó el, digamos, el seminario, todas las otras actividades durante esta semana, así que por favor buscar más, que esta es una semana importante para reflexionar estos temas. Muy bien, hasta la próxima y que estén muy bien. Hasta luego. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.